35 minutos, 7:35 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Don Roberto Granda, ¿qué tal está usted? Buenos días, bien, cada vez amanece antes, o sea que a eso me alegra. Usted es hombre de verano, ¿no? Como sí, yo. Un poco más de luz. Sí, a mí lo del frío no me gusta demasiado. Ahora se incorporará don Julio Ariza a la mesa de tertulia. Bueno, tremendo lo de ayer de México. Es posiblemente, bueno, sin posiblemente, desde la captura de el Chapo Guzmán, pues es el mayor golpe al narcotráfico en México, con no la detención, sino la neutralización, es decir, que le pegaron 2 tiros al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que era el que había tomado un poco el liderazgo del mundo criminal en México. Como resultado de esa operación del ejército mexicano, con inteligencia proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, pues como represalia, el cártel ordenó ayer ola de violencia brutal por todo México. Buenos días, don Julio Ariza. Buenos días. Don Roberto, ¿usted tiene alguna noticia de allí directamente, Bueno, de Jalisco? sí, ¿no? Yo tengo una buena amiga muy estimada en Guadalajara, que no es la de aquí, sino en la capital del estado de Jalisco. Guadalajara en un llano. Sí, y dice que le han despertado los sonidos de detonaciones a las 4 de la mañana, cada vez más cerca de su casa, y que le recomendaron, más bien sugirieron bajo pena de muerte a los civiles no salir de sus casas. Eso es el propio cártel de Jalisco Nueva Generación. Es curioso cómo la muerte de una sola persona, a pesar de que sea una persona muy importante, pone patas arriba a un país y lo incendia, casi literalmente, en guerra contra el ejército mexicano, contra el Estado, las conexiones que tiene el Estado mexicano también con el narcotráfico, que eso sería otro tema, y que no hay que olvidar que Guadalajara es, o era, no se sabe, una de las sedes del próximo Mundial de Fútbol en verano, y está ardiendo la ciudad. O sea que bueno, eso es otro tema que habría que debatir. Bueno, tremenda la operación, don Mario, y nueva victoria que se puede anotar el gobierno de Trump en su guerra regional contra el narcotráfico, ¿no? Bueno, ya veremos. Quiero decir, los cárteles de la droga están ahora directamente echando un pulso no solo a Sheinbaum, sino también al gobierno de Estados Unidos. De decir, a ver qué haces. Es que han incendiado literalmente el país, han tomado aeropuertos. Habéis visto las imágenes. Y los cárteles de la droga mexicanos están mejor armados que el ejército mexicano. Bueno, probablemente el armamento lo obtengan del ejército mexicano. El cártel Jalisco Nueva Generación se fabricaba sus propias armas. Sus propias armas. O sea, tenían su propia fábrica. Sí, o sea, tienen RPGs. O sea, es una cosa alucinante lo de México. Pero lo de el fin de a ver ahora la ola de violencia que desatan. Bueno, si es que México lleva sumido en una ola perpetua de violencia desde hace mucho tiempo. Es decir, eso no va a ser novedad, ¿no? Sí, pero lo que quiero decir es que ¿tú crees que Estados Unidos, que acaba de derrocar a un tirano en Venezuela porque le manda droga, va a permitir que México colapse? Eso sería para Trump bastante problemático. Por otro lado, no somos conscientes de lo que son los niveles de violencia en México. Creo que llevan 2.400 asesinados en lo que va de año. Y solo el viernes 66 asesinatos, solo el viernes. Registrados, porque en México es el país ese donde te pones a excavar y sacas una fosa con un montón de gente. Es brutal. Y luego tenemos que aguantar a... Perdón, ¿cuántos dice que asesinaron? ¿66? ¿Cuándo? El viernes. El viernes 66. Es decir, en un solo día, los cárteles mexicanos de la droga mataron un 25% más de personas que la Inquisición española en toda su historia mató en México. En México hubo 48 ejecutados por la Inquisición española a lo largo de 3 siglos de existencia.
personas. Y solo en un día el cártel ha matado a 66 en México. No, brutal. Está bien, sí. Y lo que dice Roberto, no, vamos a ver. Es que hay cuestiones en las que, o de verdad, no sé cómo... Tendría que haber movimientos de verdadera presión social, que la gente, que los capos de ciertos negocios dijeran, no, ya no voy más por ahí. Va a haber un mundial en México. Claro. En México, donde el cártel, es que lo que dice Roberto, manda mensajes a la gente como si fuera el ejército diciendo, el que salga a la calle, lo matamos. El que salga a la calle, lo matamos. Porque están demostrando que son ellos los que mandan. Eso, y luego tenemos a Marruecos, que también va a celebrar un mundial. No sé si me explico. ¿Un mundial? ¿Qué te parece, Julio? Con España. ¿Te parece bien, yo creo? A mí me parece que estamos instalados en la locura, sinceramente. Pero bueno, en un mundo en el que... creo que en un mundo en el que el aborto es considerado una actividad normal y habitual y a la que nadie prácticamente se opone, sino que todo el mundo guarda silencio viendo cómo mueren millones de personas en el mundo asesinadas por sus propias madres con la complicidad de la sociedad de al lado, pues ¿qué quiere usted que le diga? Es que ¿cuánto vale la vida humana? ¿O es que solamente vale para algunos o la vida de algunos? El Mencho este, no sé si habéis oído un audio del Mencho este hablándole a un jefe de la policía mexicana. De poder a poder. Y le dice, no, ¿cómo de poder a poder? Bueno, empieza así, hola, me cago en tu puta madre, le dice por teléfono. Y el otro dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y dice, oye, mira, te voy a matar, si no se relajan todos estos, te voy a matar a ti. En vez, más, le hace una descripción de lo que le va a hacer. Voy a matar a tus perros, voy a matar a todo el mundo a tu alrededor. Y el otro empieza, los bajo. Y le dice, no me cuelgues el teléfono porque lo voy a interpretar como una descortesía o algo así. Y el capo de la policía diciendo, lo que usted quiera. Y el otro, me cago en... Pero así, hablándole así de primeras, y le dice... Quiero que los bajes a todos. Estos hijos de... Y el otro, no se preocupe. Es que es una falta de respeto. No es una falta de respeto, señor. Usted sabe... O sea, vean... Voy a ver si lo vuelvo a encontrar. El audio es escalofriante por ¿De ver... quién manda, verdad? Pero es que además le dice, no me apagues el teléfono, que te tengo... Además es que le dice al policía, te tengo localizado y sé dónde no sé qué, a un mando. Vuelvo a decir, no es un policía de la calle, no es un comisario de un pueblo perdido, es uno de los responsables de la policía mexicana y el tío lo está matando. Pero a mí en esto yo me voy a quedar con una doble cosa. Primero, es una operación del ejército mexicano con inteligencia proporcionada por el gobierno de Estados Unidos. El hecho de que hayan sido capaces de montar una operación del ejército mexicano sin que se filtrara al propio narco, quiere decir que han sido capaces de crear dentro del ejército mexicano al menos una unidad impermeable a la infiltración del narco, o que todavía no ha sido infiltrada. Es muy importante el hecho de que se haya podido llevar a cabo esta operación. Y segundo, esta operación demuestra algo importante y que quizá no es obvio, que Sheinbaum es la Delcy Rodríguez mexicana. Ya. Y que está ahí para obedecer las órdenes de Trump, porque ese narco que da órdenes a la policía mexicana, pues hombre, ha dado órdenes a casi todos los políticos mexicanos a lo largo del tiempo, ¿no? Hay una trilogía de novelas de Don Winslow, que es El poder del perro, El cártel y la frontera, donde describe muy bien eso y cómo el poder político está entrelazado con el poder del narco y el poder económico. Incluso manejan a los federales, allí los federales que son el ejército, y es muy difícil romper, digamos, esa infiltración que tienen en todos los estamentos del Estado mexicano, porque llega a las más altas esferas y siempre son gobiernos corruptos que de alguna manera están en connivencia con el narco, y por eso es muy difícil hacer una cápsula cerrada donde no haya una filtración para decir vamos a ir contra este tío y que no se enteren. Por eso sí que tiene mérito esta operación, pero vamos, México es un estado fallido, es un narcoestado ahora mismo, y ahora mismo es un estado en guerra. Bueno, pero parece que va Sí, la cosa camino de empezar. Pero fíjese quizá la a crueldad, solucionar. no solamente al policía ese. Había un chico de 17 años que se llamaba El Pirata, de allí de Culiacán, que hizo una broma, borracho, que se veía que estaba en un estado lamentable, y dijo, a mí el Mencho me pela la verga. Y lo puso en internet, se hizo viral. Y al mes o así le metieron 16, 17 tiros.
un chaval de 17 años que no tenía más maldad que dijo una tontería por internet, pero eso lo vieron como una falta de respeto tremenda por el tal Mencho, que es el jefe. Era el jefe del cártel de Jalisco Organización, y lo mataron. Bueno, a mí eso de gente que habla a policías y les da órdenes y tal, me ha recordado el episodio que trae hoy Voz Populi, creo recordar, de Koldo reuniéndose periódicamente con el principal asesor del director general de la policía, con el PSOE. Digo yo, ¿qué órdenes le transmitiría Koldo? ¿Y de quién eran las órdenes que transmitía Koldo? Porque evidentemente no eran de Ábalos esas órdenes. Venían de más arriba. Lo cual, lo comentaba yo en las noticias, que tiene mucha amiga porque indica que Sánchez, a través de Koldo, se reunía con la cúpula de la policía al margen de Marlaska para transmitir órdenes quizá, o para corroborar las informaciones que Marlaska le daba a Sánchez y de las que Sánchez no se fiaba. Vamos, que estaba puenteando a Marlaska. ¿Ustedes qué creen? No sé, me da miedo, don Julio, cuando se pone así. Estás consultando si lo que vas a decir te lleva a la cárcel mañana. Me viste, has puesto una cara. Prefiero escucharos esta mañana. No, evidentemente, en España tenemos un problemón de cloacas que además nunca estalla. Y además, ves Si yo te contara. las cosas más sórdidas del planeta. Y Ahí siguen, y en la repito, Audiencia eso es, Nacional, no pasa nada. en la en la policía. Se pasa, por ejemplo, figuras como Bono sigue vivo. la del comisario Villarejo. Políticamente, No, es pudiendo todo- hacer negocios en todas partes, Claro. con policías, con todo Claro. tipo de... Bueno, es que... Y siguen ahí. Sí, eso es, Y ¿no? se han forrado, y están y tienen pasta en todas partes, y mandan en... Bueno. A mí- Alucino. A mí ahí... Ahora creo que en el juicio de los Puyol Sí. declaran ahora a los de la cloaca policial, ¿no? Sí, Estos días. Sí. Pues a ver si es verdad que declaran y a ver si es verdad que lo cuentan todo. El problema es A que, ver si es verdad. Da. por ej- Spoiler, no. Sí, por eso. Ya he visto la serie. Mire, por ejemplo, uno de los A ver. fenómenos más desmoralizadores de la historia democrática de España ha sido precisamente lo de las fuerzas de seguridad, etcétera. Porque fijaos, ¿no? Venían a desmantelar el aparato represor franquista tan oscuro y tan turbio y tan no sé cuánto, y de repente has visto cada cosa y no ha cambiado. Y lo peor de todo, el Partido Popular dijo, en el mejor momento del Partido Popular, dijo, oye, las cosas se pueden hacer de una manera distinta, también en la lucha contra terrorista, también en la lucha contra terrorista, incluso en la cuestión de los bajos fondos y tal. Mirad, o sea, yo sé de esto. Y te metieron 200 muertos 2 días antes de unas elecciones y no te enteraste. No supiste ni por dónde te caían. No supiste ni por dónde te caían. Y llevaban 8 años en el poder. Siguen los mismos. Siguen los mismos. Y lo que ha dicho don Luis ahora es también estremecer. Es decir, de verdad, este hombre tiene que triangular información. Porque no se fía de su ministro, que es el personaje más turbio del gobierno ahora mismo. Y además todo el mundo siempre está... ¿Qué hace ahí Marlaska? Bueno, ¿quién tiene miedo a quién? En esa relación, Exacto. ¿quién? Como Margarita Robles. ¿Qué hacía ahí Margarita Robles. Hay una cuestión de preguntas que la gente... Una magistrada del Tribunal Supremo. ¿Qué hace allí? Una persona aparentemente decente y seria. No, esa fue la peor, y eso lo Claro. hemos dicho muchas veces. Claro. Porque ella fue cuando Pedro Sánchez estaba en la nada, era lo peor, era un apestado. Ella fue la que lo salvó. Ella fue, porque era la única persona con entidad que dijo, no, el de no es no, es el que vale. No, es verdad, mejor, que viene con la Podemia, que venga con quien sea, fue ella. Hay una serie Se olvida. Ahora que ahí estemos... un segundo, que estemos conociendo, como ya hemos conocido, porque claro, todo eso de las saunas del suegro se sabe desde el minuto 1.
todo el mundo lo sabía, era un asunto conocido, y que una vez conocidos los detalles de ese tema, no pase nada. O sea, que no pase nada. Como Posteguillo el tercer día. Nadie. Nada. No, es que estamos hablando de que hay un señor que resulta que prostituía a menores, al parecer con objeto de grabar a la gente y someterla a chantaje. Y sobre todo no de era... ganar dinero. También, sobre todo. pero no era Epstein, se llamaba Sabiniano. Sabiniano. Sí, estamos aquí con Epstein, preocupándonos por si aparece Metemarit. Tenemos nuestro propio caso Einstein en la sauna Dan, pero luego hay muchas preguntas sin aparente respuesta que llevamos tiempo haciéndonos, que es ¿de dónde ha sacado la fortuna José Bono? ¿Por qué Zapatero no ha caído todavía y a quién tiene dentro del Ministerio de Interior? ¿Cuánto dinero se ha llevado a República Dominicana y a dónde han ido esos viajes del Falcon? ¿Por qué la Guardia Civil durante la pandemia dijo abiertamente a un general que trabajaban para minimizar las críticas al gobierno? ¿Por qué siempre son puestos políticos los que están en la cúpula de la policía y de la Guardia Civil y no puestos militares o puestos operativos? Que es lo que denuncia siempre Samuel. O sea, ¿por qué la directora general de la Guardia Civil o el director general de la Guardia Civil de turno nunca es un mando de la Guardia Civil, es un político puesto ahí por el poder del momento? Entonces, claro, así tienen controlada de alguna manera a la sociedad y dicen que van a perseguir las redes, que van a censurar, que van a monitorear. Ojo, que esto que ha dicho Roberto es, no sé si es que es tan tremebundo que no deberíamos hablar de otra cosa. Tenemos un caso Epstein en la sauna Adán. Sí. Sauna Dan. No, ojo. Es que lo que se ha dicho es muy grave. Vamos a ver. Incluidos menores. Claro, por eso estoy diciendo que... Incluido un país extranjero. O sea, lo del caso Epstein, lo brutal del caso Epstein aquí no es... Vamos a ver, que la gente se lleva las manos a la cabeza por el modo de vida de los famosos. No, que aquí estamos hablando de otra cosa. Que había una cosa que era especialmente turbia... Porque, bueno, estamos hablando de menores de edad y algunos menores que les faltaba muy poco para ser mayores de edad. Eso es una cosa. Y de JBs. Estamos hablando de JBs. De JBs. ¿JBs? JBs. Iniciales. Las iniciales de los que ahí estaban. No, digo, los JBs. no, pero digo, en la isla de Epstein y tal. El problema es que de repente ves niños. No estamos hablando de menores ya. Niños que los ves por ahí dando vueltas y ves fotos que dices, o el que lo ha publicado es un hijo de Satán y merece arder en el infierno porque esa foto no tiene más consecuencias, porque ves a adultos jugando en una alfombra con un niño, o si lo que estás diciendo es, esto es lo que os puedo enseñar, imaginaos lo que tiene que ser eso, ¿vale? Pero lo de la sauna Dan es brutal. Yo le pregunté oiga, ¿le ha preguntado a alguien alguna vez a Pedro Sánchez, ¿ha estado usted en la sauna Dan en algún momento de su vida? Porque si te están diciendo que ha sido beneficiario a título lucrativo de los negocios de su suegro, que su mujer participaba en la gestión administrativa contando billetes. Si te han dicho todo ese tipo de cosas, o sea, nadie ha dicho, oiga, ¿y usted cómo llevaba esto? Y luego, los relatos de que ahí había prostitución de menores. De menores brasileños y marroquíes. Y que había cámaras de televisión instaladas y que la policía lo sabía y que de repente aquí no ha pasado nada. No, y la pregunta es, ¿dónde están esas cintas? ¿Dónde están esas grabaciones? Porque aquí en los medios de comunicación, no, las grabaciones de la sauna Dan, no. Cuando hablan de eso se están refiriendo a las grabaciones de audio donde Villarejo dice que en esas saunas se prostituían menores y que había cámaras y tal. Y lo dice con el juez Andreu delante, con Adrián de la Joya, con Mauricio Casals, el gran jefe de Antena 3, lo dice con algún policía como el comisario Oliveras, lo dice con gente muy peculiar y que... efectivamente. Cuidado. Pero que en los medios salen titulares como Cerdán le pidió a Leire las cintas de la sauna Dan. No. Lo que Cerdán le pidió a Leire son las cintas donde Villarejo habla sobre la sauna Dan. Pero los vídeos grabados dentro de la sauna Dan. Sí, los que la policía dijo, oiga, que yo he recibido una denuncia. Por cierto, ¿la policía recibió una denuncia? O sea, ¿por qué intervino la policía municipal? Es que ahora no me acuerdo. Pero la policía municipal sabe que hay allá porque me parece que es porque recibe una denuncia. O sea, recibe una denuncia y que levanta acta de que ahí hay cámaras grabando.
Entonces, ¿dónde están esas cintas? ¿A quién? Y la pregunta es pertinente porque si esas cintas no aparecen y no se sabe quién las tiene, entonces no es que se hayan podido utilizar en el pasado para chantajear a gente. Se siguen ¿no? utilizando. Es que se seguirían utilizando a fecha de hoy. ¿Quiénes en España, en puestos públicos, en la policía, en la judicatura, en los medios de comunicación, en las empresas, en la política, están sometidos a chantaje y eso explica sus acciones? ¿Y si ¿no? esas cintas sirvieron a Sánchez para volver al poder en su momento? Porque el ascenso de Sánchez, una vez que lo echaron de la Secretaría General y volvió, se pudo servir de ciertos chantajes. Esas cintas son las coacciones de toda la vida del chantaje y el yo tengo esto tuyo, o sea que vas a obedecerme. Que es un poco lo que pasa con el Pegasus también en Marruecos. A otro nivel, pero es un chantaje también. Es que en realidad es un tema del que bueno, prácticamente solo deberíamos estar hablando de eso, como dice... ¿Os imagináis? Vamos a ver si me explico, que es que a lo mejor no me estoy explicando bien yo. ¿Os imagináis que a Santiago Abascal le pillan con un negocio donde su suegro prostituyera a menores y que tuviera cámaras grabando? Que si os hacéis una ligera idea de lo que pasaría, que te rías de lo que pasa en México. No tiene más que ver usted lo que pasa con el PSOE y Feijóo, a quien le restriegan por la cara una foto donde aparece un de hace 30 narco años, de hace 30 años con Marcial Dorado, Sí. hace 30 años en un yate. Sí, sí. Una foto. Y, ¿Se imagina no, y usted le que siguen todo- amenazando todo el día Feijóo con eso y que tienen más fotos. Todo el día están con eso. No hace 30, hace 40 años. Y él sigue echándose para atrás ahí. Sí, Cuando le sacan ya, la pero me foto. refiero a que es que yo no entiendo cómo puedes tener temor a eso. Pedro Sánchez sale dándole la mano a Márquez Prúa y sonriendo. Eh. Y ya están diciendo que, o sea, y es su socio Rufián, y Rufián sale en un acto. Que no, que es con peor, Otegi, que no hay con que salir de Otegi. su familia, que Ya, es que no hay bueno, que salir también. de eso. Hablo de sus aliados ahora mismo. ¿eh? Que es que no hay que salir de ahí. Hay que exigir La que nos diga sauna, la agencia suegro. tributaria cómo estaban las cuentas. Es decir, cuánto dinero facturaba ese local, con qué sociedades. ¿Cuánto? La sauna, no, y de verdad, o sea, es que, no sé, es que no, bueno, no te quiero ni contar cómo sería Netflix, los Goya, el Gran Wyoming, Évole. Évole te había entrevistado a la tatarabuela de todos los niños Y trabajadores ahí. pero no te quepa la menor duda. Tendrías ya 4 niños marroquíes que ahora tienen 60 años. Y Sí, con sí. decorados y con nacionalidad, por supuesto, pero ¿cómo? Sí, sí. Imagínate, el titular sería JB. ¿Quién es JB? Claro. No. ¿Quién es JB? J.B. Uy. J. ¿Cómo que ese sería el titular? punto. Para nada sería ese titular. Para nada. A esa persona la habrían amargado ya la vida de una manera alucinante. Entonces, el problema de Pues España eso es lo eso. que tenemos. Si Que es que tenemos muchos la temas gente tiene- y no nos centramos la en gente ahí. la gente tiene que saber que lo que manda en España es la mafia. Sí, sí. La mafia. Es decir, que te parten las piernas, o te meten coca en el coche, o te hacen lo que sea. Eso es lo que manda en España. La mafia. De nuevo. Pues pausa publicitaria y mientras miramos a ver que no nos hayan mandado algún Sicario. coche de la policía o algún sicario. Bueno, en algunos pausa de los publicitaria. audios de Villarejo hay quien pide, por favor, un sicario. Dice, no, oye, que me han abierto una inspección, dice uno de ellos. ¿Y dónde puedo encontrar un sicario? Porque ha habido una denuncia anónima. ¿Dónde puedo encontrar un sicario para que se ocupe? Y Villarejo dice, no digas en serio eso, no, hombre, por favor. Dice, sí, lo digo en serio. Pausa. Si supiera lo que hay en los audios de Villarejo. Y seguimos. 9 y 1 minuto, 8 y 1 minuto en las Islas Canarias. No hay día sin noticias de corrupción socialista, perdonen la redundancia, en las portadas. Tenemos hoy exclusiva impactante del periódico El Español. Jorge Calabres está haciendo ahí un trabajo extraordinario, publicando por entregas lo contenido en los WhatsApps de Koldo García. WhatsApps, al parecer contenidos en un dispositivo electrónico que entiendo que la UCO no pudo incautarse de él y que entiendo que es el propio Koldo quien se lo ha dado a El Español. No se me ocurre otra explicación.
Y en esta entrega vemos cómo Ángel Víctor Torres, que sigue siendo ministro, cuando era presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, se reunió con Ábalos y con un empresario, Ruz, el de Levantina Ingeniería y Construcción, que está ahora investigado por posibles mordidas por distintos apaños de obras públicas. Se reunió, digo, con Ábalos y con el dueño de esta empresa 4 días antes de una licitación que terminó llevándose esa empresa, aunque era la peor de las ofertas económicas. Se reunió en su propio domicilio Ángel Víctor Torres, cenó con ellos, y ¿quién organizó toda la reunión? Pues hombre, Koldo, ¿quién la va a organizar? Y así queda manifiesto en los WhatsApps que publica El Español. Bueno, no sé, pero ayer decía Jorge Calabres en las redes que esto debería bastar para imputar a Ángel Víctor Torres, y estoy de acuerdo, sí. De nuevo queda aquí clarísimo que Koldo no era un machaca, no era un mero portero de puticlub. Y ni siquiera era un escolta normal y corriente. Hola, toma, da esto. Es que no es eso. Era el señor Lobo. Es que era un señor Lobo. De Pedro Sánchez. Sí. O sea, y veremos a ver en ese mundo, en ese Peugeot, quién tenía más poder. Más poder, digo, más tentáculos, más conexiones con. ¿Quién era el que servía a quién? Que no lo sé. Y luego hay algunos, evidentemente, te quiero decir, Koldo era un subordinado de élites, pero un subordinado de estos que los propios jefes no los quieren molestar. Y ya no y menudo perfil psicológico tiene que tener este señor para grabar absolutamente todo lo que hacía en su vida, pero a la vez claramente sabía en qué se estaba metiendo, sabía a quién podía complicar, y sabía que, de nuevo, eso tampoco lo hace un mero machaca. Bueno, es que lo de las grabaciones empieza a ser ya... O sea, no sé en qué hemos convertido esta sociedad, pero ya puedes estar muy, muy poco tranquilo en casi ningún ámbito. O sea, la señora que denuncia al director de la policía Aldao, lo preparó todo. O sea, fue una trampa. ¿Para qué sirve una grabación que haga Mario cuando está hablando conmigo si él sabe que eso se está grabando y yo no lo sé? Es decir, él no va a decir nada que pueda comprometerle a él, pero sí puede buscar o inducir para que yo pueda decir algo que me comprometa a mí. Claro, pero eso, por ejemplo, si yo he tenido con usted una conversación donde usted me ha hecho proposiciones deshonestas, pues entonces a la siguiente me voy con una grabadora, claro, por supuesto. Claro, sí. Es correcto. que no se fían unos de otros, por eso se graban, porque no se llegan a fiar, por mucho que fueran juntos en el Peugeot. Y, como decía don Julio, estamos gobernados por la mafia y hay que hablar abiertamente y que se normalice el término de organización criminal PSOE. Sí. La ciudadanía no es consciente de hasta qué punto estamos gobernados por organización criminal. A ver, una organización, un momento. Lo que pasa es que hay que volver de nuevo y siempre recordarlo. Creo que es importantísimo y esencial. Una organización criminal llamada PSOE, que está pactando ese PSOE en Bruselas con una organización que se llama PP. Y que el 50% de las leyes que nos comemos en España las están pactando en Bruselas el PSOE y el PP. Es decir, que comparten modelo. PSOE y PP en Bruselas comparten modelo. Por eso es tan difícil la solución en España. Mientras el PP no diga, como dicen ahora, alto y claro. Es una cosa muy divertida, alto y claro. Mientras no digan, yo rompo con el PSOE en Bruselas, no hay nada que hacer. Es que no hay nada que hacer. Ojo, que no es solo el PSOE. Es que a mí hay unas cosas con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que a mí me dan mucho... Y fíjate, y los defendemos siempre y de repente salen cosas muy turbias y dices, coño, ¿y esto cómo se defiende ahora? Pero no, yo tengo la menor intención de defenderlo. Es que en general, es decir, lo que es las bases de la policía o de la Guardia Civil o del Ejército o del CNI son gente... Son patriotas, son gente limpia, tal. Pero claro, los núcleos
los núcleos, las minorías que mandan, que al final toman el control, son súper peligrosas. Es que no es solo eso. A ver. No, porque, sobre todo porque no llegan arriba si previamente no han demostrado fidelidad a alguna de las submafias, ¿no? No, pero es que no solo eso, es que no estamos hablando de tanto escalón de arriba. Hemos visto muchos escándalos de comisarios que ríete de la Saunadán y de alijos que de repente dices, ¿qué ha pasado? Esto no se puede perder, esto no es un peine. No, es que hay cosas súper turbias. El jefe de la UDEF. Y escándalos relacionados con desapariciones, etcétera y tal. Y siempre hay cabos sueltos, etcétera. Tenemos encima otro problemita, que como nos gusta a la gente, no sé, que le debe de hacer gracia que te romanticen la violencia mafiosa y tal, entonces te encanta ver narcos y lo que pasa en el Estrecho, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Que nos hace gracia que la policía esté en manos de la mafia o qué cojones pasa? Que una persona como la que denuncia al DAO diga y que me investigue otro cuerpo, es porque tiene miedo. Ojo. Porque esa no te está diciendo, sí, lo que queráis, ¿qué son? ¿4 garbanzos negros? No, te está diciendo que no, se fía de la institución. Y es una persona que está en la institución. Y eso es gravísimo, al punto de que la propia policía tendría que salir ahí a intentar defender su honor. Y a ir adelante ella misma con una investigación sin que se lo solicite absolutamente nadie. Pero lo pavoroso es eso. Y luego cuando nos pasan cosas en España, como el 11M, decimos, ¿y esto cómo ha podido pasar? Bueno, pues o de una vez metemos mano en ese avispero, o nos va a seguir pasando, nos va a seguir pasando y nos va a seguir pasando. Porque claramente hay gente que tiene intereses y que tiene capacidad de estabilizar el país por completo que no se va a quitar de ahí. Es tremendo. Pero si somos capaces de mantener a Televisión Española como está, que el Partido Popular tiene 4 consejeros en el Consejo de Administración de la Televisión Española cobrando 105.000 euros al año. Por cierto, se aprobó al día siguiente, recordad, de la famosa riada de Valencia. Y en vez de, dijeron que iban a cerrar el Congreso y no lo cerraron para poder aprobar esos consejeros de Radio Televisión Española. El trabajo que está haciendo Radio Televisión Española en servicio de la mentira y del odio, yo no lo había visto nunca. Porque además Y el Partido Popular con sus 4 consejeros sigue ahí sin abrir la puñetera boca. O sea, ¿qué cojones hacen en ese consejo? Es que ahora son 24. Increíble. Pero Luis ha dicho consejo. Sí, ¿Ha dicho consejo? Sí, Ha dicho consejo. he dicho consejo, sí. Sí. Antes y era... allí te lo dejo. Antes era un telediario que más o menos tú, según gobernabas, sabías que podía tener una tendencia u otra. Tenías ahí un Urdazi que te decía CCOO y se montaba un escándalo. Es que ahora es 24/7 la 1 y la 2 al servicio de la propaganda del sanchismo. Es que son todos los programas, ya no es el telediario. Es por la mañana, por la tarde, por la noche. Es que no es la propaganda. ¿Sabéis? Claro, y dices tú, y esto lo pagamos nosotros. Es el odio hacia el otro. Claro. Da ¿no? mucha Y- pena eso. Increíble, o sea, Mirad. increíble. Y hablan de polarización de la sociedad cuando dicen, no, es que la sociedad se está polarizando. Pedazo de cabrón, Y de la estás canalla. polarizando tú. Oye, es Canalla, me estás polarizando. Oye, Bueno, eso del chiste del cristiano que te he contado alguna vez. No sé si os lo he contado. Dele, No, dele, no, don hombre, Julio. no, están en el Coliseo. Hay una turba. Y dice César, que traigan al cristiano. Y entra en el Coliseo un tío hecho unos zorros calvitos, está ahí. Y lo llevan al centro del Coliseo, lo hacen un agujero en la arena y lo meten hasta dentro y dejan la cabeza fuera del cristiano. Y todo el Coliseo rugiendo. Y dice César, que saquen al león. Joder, sáquenle una bestia. Y se va acercando el pobre cristiano mirándole ahí con unos ojos de terror. Y en esto que se acerca un poco el león y tal, y estira un poquito la cabeza al cristiano y le pega un mordisquillo en la pata al león, y todo el pueblo se levanta diciendo, cristiano, cabrón, juega limpio, coño. Pues eso es lo que hacen estos tíos. Juega limpio. Pero Me cago en tu fijaos, estampa. Hoy es 23F, ¿no?
Hoy anda, es el anda. No me acordaba. Hoy es ¡Al el suelo! Hoy es el centenario. Hoy cumpliría 100 años Fernando Vizcaíno Casas. Sí. Es que, o sea, ese es el aniversario del golpe que dio el Estado contra el Estado. El golpe del Estado contra el Estado. Está bien. Pero fijaos, y que lo abortó el Estado. El Estado, sí, Estado. sí. Yo me lo guiso, yo me lo como. pues Porque la gente, pues Sí. los oyentes a lo mejor más jóvenes no saben que el 23F, efectivamente, hubo un golpe ahí militar Sí. y que el objetivo era poner un gobierno de concentración con ministros socialistas, algún ministro comunista como Soletura, Sí. Manuel Fraga, ahí, Sí, es decir, sí. todos los partidos iban a participar en el gobierno resultante Sí. de eso. Sí. Y al final se va todo a Y tomar lo por dio el saco. general de más confianza del rey Juan Carlos. Sí. El Y más amigo. Y al final todo se va a tomar por saco porque un teniente coronel que era Tejero dice, ¿cómo? Que yo he dado un golpe de Estado para que se pongan ministros socialistas y comunistas A en mí el me han gobierno. tomado el pelo. Ni de coña. Y entonces se vino todo abajo. Sí, sí. Pero como estaba hecho desde nuestras cloacas del Estado, pues ya estaban todos los tentáculos con el plan B, el plan C, el plan D. Y al final, por supuesto, pues... Nada. Pues, alucinante. ¿Recuerda Pues, usted esa frase de Juan Carlos, el rey Juan Carlos, cuando le van a ver los representantes de las asociaciones de víctimas del 11M y le dicen, oiga, es que sí, queremos sí. saber la verdad? Y dice, pues lo lleváis crudo, a mí todavía me ocultan lo que pasó el 23F. Es alucinante, sí, Con es verdad, dos- es alucinante. Con dos, en fin. Pero en fin, lo que os comentaba, hoy Bueno, también es pues el vale, centenario pues me lo creo. de Vizcaíno Casas, que era un escritor brillante y además muchas veces lo menospreciaba porque decían, bueno, era literatura de mala calidad y tal. Vizcaíno Casas tiene libros Hay que hacerle que un no homenaje. son novela, Un homenaje. son crónicas periodísticas y son ensayos que son, si los leéis ahora, decís, me voy a mi casa porque es que esto estaban diciendo que iba a pasar. Hay ¿Vale? la película de las autonomas. Las autonomas suyas, Bueno, sí. bueno. El tipo además era muy elegante, en fin. Pero sobre todo, lo que os quería comentar era, lo llevan a Televisión Española en el año 78, cuando ya había publicado el libro sobre Franco, el de Y al tercer año resucitó, que vendía fantástico. Vizcaíno Casas en el 78 llegó a tener 4 libros entre los 10 más vendidos a la vez. Tenía el primero, el segundo, el tercero y el octavo o así. Era A la vez. La pera. Y lo odiaban todos a muerte porque vendía un montón. Claro, y a claro. él se fumaba un puro. Literalmente se fumaba un puro por esto. Y entonces ya les sacaba más de quicio aún. Pero ese programa, ¿por qué lo traigo aquí a colación? Pues lo vi anoche ayer en Twitter. Le hace una entrevista Isabel Tenaille y Mercedes Milá. A Mercedes Milá hay que verla. Porque tenía ya la arrogancia, la viveza de ahora, pero era mucho más ingenua, hasta se ruborizaba con alguna pregunta comprometida, etcétera, tenía carácter. Pero era gente que no era franquista entrevistando a un franquista declarado en Televisión Española y el franquista declarado arrancando aplausos de la gente. Y dices, bueno, pues mira, esto es una televisión pública, hay 2 periodistas, no iban además, otra cosa alucinante, 78 se acaba de morir, lo lógico es que si eres una persona que ha padecido el franquismo, es decir, alguien que no le gustara Franco, no le gustara su régimen, que a lo mejor tuviera en su familia gente represaliada, gente asesinada, en fin, en ese momento lo lógico es que hubiera odio, ahí, en ese momento, rencor puro, de acabo con todos y tiro todas las estatuas y tal. Ved la entrevista para que veáis en el mood en el que se desarrolló, en un ambiente de cordialidad alucinante y preguntándole, oiga, ¿y usted? Yo creo que Mercedes me está diciendo, es mi opinión, es mi opinión. Usted a veces dice medias verdades porque hace unas críticas muy corrosivas de los partidos. No era nada de... O sea, las preguntas hoy serían, que yo- ¿usted cómo, sí, por qué defiende a un genocida? yo- ¿Usted sabe que es un genocida? ¿Usted sabe que va a ir a la cárcel después de salir de esta entrevista, verdad? La Y su cuelgan. familia, usted tiene una hija en este colegio que sabe que va a Sí, padecer... sí. Le amenazarían directamente. Ved la entrevista, por favor. Yo no fui nunca franquista. Además, estaba en una familia que el día que murió Franco
pues uno de mis abuelos abrió una botella de champán para celebrarlo, y no soy en Navarra no había es decir, el núcleo de los profranquistas era pequeño en general, ¿no? Es decir, no había una propensión a la politización franquista grande en Navarra. Hablo solo de núcleos pequeños. Pero pasados los años, yo el primer partido en el que milité fue las Juventudes Liberales de Joaquín Garrigues. Es decir, que no tenía ninguna propensión hacia la extrema derecha, a la que además sigo manteniendo un rechazo visceral. O sea, no puedo con la gente de la extrema derecha como no puedo con la gente de la extrema izquierda. Desde pequeño, no sé, es una cuestión personal. Pero pasados los años y conocidas los intríngulis de esta democracia que nos hemos dado y en qué ha derivado, es mucho más peligrosa para los ciudadanos decentes la situación de hoy de España que la de la última etapa de Franco. Mucho más peligrosa. Además, la palabra que decía, que es cordialidad. Antes era posible un debate sosegado, calmado, poniendo sobre la mesa ideas intelectuales incluso contradictorias o que se podían enfrentar. Ahora hay una especie de griterío, utilizando los medios públicos para dar falsas informaciones, para hacerlo todo sesgado. Pero yo creo que no solamente es a nivel español, pero en Francia no, porque el titular fue de un periódico español que decía, cuando mataron a Quentin, el chico francés, decían, matan a un ultra, un grupo de antifascistas, que tú pensabas, o sea, el ultra es el asesinado. Sí. Luego ya le dieron un poco más la vuelta, pero parecía que solo podía poner unos tibios socialdemócratas matan a patadas a un ultra. O sea, yo lo puse un ultra repugnante, sí, ¿no? sí. Yo lo puse el otro día en Twitter, es decir, en los periódicos de la teórica derecha, a esa suma de comunistas y de gente muy radical, como son Sumar, Podemos, toda esa tal, le llaman la confluencia. Sí. Es una cosa dulce, es una confluencia. La izquierda. Y Vox es la extrema derecha, la ultraderecha, y los otros son la confluencia. ¿Pero qué es esto? ¿No habéis visto a Joan Lerma ¿Qué es diciendo? esto? ¿No habéis visto a Joan Lerma Confluencia. diciendo, Bildu ya ha dejado de matar, el peligro es Vox? Claro. Debe ser que sigue matando. Es que una parte de la sociedad ha creado el discurso de que es más peligroso Vox que Bildu y que es peor votar a Vox que ser bildutarra. Bueno, pero es una parte de la sociedad Enferma. recordad, es una parte de la sociedad que está manejada Sí. por aquellos que no quieren que les quiten la subvención. También. Es claro. decir, aquí estamos hablando de que los grandes medios, están viviendo y están siendo sostenidos por la publicidad institucional. ¿Vosotros de qué creéis que sigue abierta La Vanguardia? ¿O cómo creéis que El País sigue siendo un periódico vivo? El país es un ¿Cómo medio creéis? gubernamental. Pero vamos a ver, es que asomaros a las cuentas de toda esa gente. Se están llevando en la caja de los españoles a porrillo. Sí que están viviendo de eso. ¿Cómo les va a gustar que llegue Vox, que ha tenido la osadía de decir que les va a quitar las subvenciones a los sindicatos, que les va a quitar las subvenciones a los partidos políticos, que les va a quitar las subvenciones a las televisiones, que la televisión española van a entrar con un bazooka? ¿Qué esperáis que hagan? Pues van a Lanzallamas, hacer que también vale. todo lo que humanamente puedan, y pueden mucho. Mirad la portada del Mundo de hoy, inventando encuestas, inventando tal, la del País de hoy, diciendo que el Papa, en portada, diciendo que el Papa ha advertido a los obispos españoles de una posible ola de ultraderecha en España. Es decir, van a hacer todo lo posible por machacar a Vox, incluidos con gente que se va, que ya se ve que no tenía muchas ganas de mantener ideas y de defender ideas, sino que lo que defendían eran otras cosas, claro. Incluyendo la utilización de todas esas personas, por cierto, todas criadas a nuestros pechos. Aquí en esta casa, todos los que veis por ahí que han salido de aquí y estaban aquí y pondremos los vídeos para que cómo nos felicitaban y cómo nos querían tantísimo y éramos los mejores y los únicos. Pues todos esos ahora vendrán a por... Es que dices, pero vamos a ver, pero qué tipo de gentuza. ¿Usted quería que acabáramos con el aborto como derecho? ¿Usted quería que acabáramos con que los padres no puedan educar a sus hijos? ¿Qué coño quería usted? ¿Usted quería ser portavoz, presidente, dinamitero, secretario de no sé qué? ¿Usted qué coño quiere? Váyase usted a hacer su trabajo, hombre. Y si quiere usted mandar en un partido político, preséntese para presidente y si le votan, pa'lante.
Es que es una cosa acojonante. Yo Por lo veo desde fuera y digo, ¿pero de qué me estáis hablando? cierto, Dice, no, es que había quien ganaba dinero con esto. ¿Y tú qué hacías? ¿No cobrabas un sueldo o qué? En esto que ha dicho don Julio hay una cosa que es súper interesante. Hombre, por favor. Porque, lejos de ser un impedimento, debería ser un aliciente más. Efectivamente, Vox no va a poder hacer cosas que dice que va a hacer, porque la ley lo impide. Es decir, es que hay estatutos de vamos a ver, hay estatutos de autonomía que deberían estar para somos un parlamento autonómico, tenemos un parlamento y ya. Bueno, pues hay estatutos de autonomía donde dice los sindicatos tienen derecho. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces ahí lo que te toca es tirar hacia atrás y decir, ¿esto qué hace aquí? ¿Esto por qué se ha firmado aquí? Esta gente, por ejemplo, los sindicatos sobrecogedores que no tienen representación laboral. La gente no los vota. La gente solo vota a sindicatos cuando se juegan algo y se meten en los sindicatos algunos por las razones menos relacionadas con la defensa de la comunidad, por decirlo suave. ¿Vale? Bueno, pues eso, que nos expliquen, oiga, ¿va en serio esto? Que en un estatuto, es decir, que se supone que es la piedra angular de ¿La Constitución? La Constitución autonómica. ¿Me estáis diciendo, estamos descendiendo a esto? ¿Y por qué estamos descendiendo a esto? ¿Por qué estáis blindando esto? Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. 2, por recoger una reflexión que decía don Julio del franquismo, antifranquismo. Vizcaíno Casas jamás militó en ningún partido, pero él dijo, sí, yo estuve en el Frente de Juventudes. Y dice, pero nunca he cobrado de un partido, nunca he sido de un partido. Dice, y yo sí agradezco a Franco porque creo, esto lo decía él 28.500 veces. Dice, pero ya lo que me sacó de quicio fue cuando vi lo que pasaba cuando murió este señor. Dice, a mí me pareció un escándalo. Aquí de repente los antifranquistas sobrevenidos, se ponía malo con eso. Pero y fijaos qué interesante. Repito, era un señor que vendía centenares de miles de ejemplares de sus libros. Centenares de miles de ejemplares de sus libros. En vez de decir, no era Uclés. Él decía, no, pues yo entiendo mi éxito. Es que nunca dijo, está Balzac y luego yo. No dijo nada parecido nunca. Y dijo, no, lo que interpreto es que estoy conectando perfectamente con la gente. Y que a los que les están diciendo, no, tu vida no fue como tú recuerdas, sino que fue una mierda de opresión y no podías hacer absolutamente nada y que entre la iglesia y los militares te habían amargado la vida, dijo, oye, perdóname, o sea, que me estáis contando. Y de repente dijo, mucha gente, este señor, y encima lo está retratando con gracejo, está reflejando mi vida y le doy muchas gracias. Fíjate cómo el tío se quita encima, era muy humilde. Pero Mario, ahora ponte en el otro, el Partido Popular y gentes del Partido Popular ensalzando a Felipe González. Yo es que tengo 68 años. Cuando Felipe González llega al poder, yo tenía 25 años. Llegó un momento en que no podía ver la televisión para no ver a ese señor. No. Es que ese señor, don Felipe González, que ahora dice unas cosas tan... En fin, ese señor, ahora veremos el juicio de la Kitchen, que el PP fue capaz de enviar a un tío a casa de Bárcenas con una pistola para tal. Ese señor, ¿sabéis lo que hizo? Montó un entramado parapolicial para matar personas. Sí. Y mataron a un par de decenas de personas, algunas de ellas inocentes. Y los mataron policías. Los mataron policías, comisarios de policía en activo, que fueron organizados, financiados, contratados por el gobierno de Felipe González. Eso produjo que fueran a la cárcel su ministro del Interior y su secretario de Estado. A ese señor es al que dice el PP. Imaginaos que ahora mismo el PP montara un entramado para matar gente allí en el País Vasco o en Cataluña o cualquier fuera, de un tiro en la cabeza. ¿Os imagináis? Y a esa gente es a la que están rehabilitando, a Felipe González. ¿Estáis escuchando a Felipe González ahora? No, pero están rehabilitando a un señor que mató. Es que andan a la búsqueda del PSOE bueno. Exacto. Pero vamos a ver. ¿Lo han encontrado? Pero ¿cómo, ¿lo han encontrado? Pero ¿cómo es sí, posible? Se llama PP. No, es que Juanma Moreno, cuando dice
que vuelva el PSOE que gobernaba antes que tú. Sí, El de los ERES, el de los Filesa, ERES. el del GAL, el Esa- de... No, No, y el en de los Andalucía, ERES. Ah, el de los los ERES, ERES. decía, el de Marisú. Y tú, pero qué... el de 40 Y años. Felipe González, lo están diciendo ahora, pero Felipe González fue el que... todo el mundo achaca a Zapatero que fue él el que reveló la seriedad. No. Fue Felipe González. Fue Felipe González el que dijo, a ver chicos, vamos a completar lo que quisimos hacer en la República, que es un régimen de exclusión de la derecha. A la derecha, como mucho, le considero leal oposición. Y yo a Fraga le digo muchas veces, te cabe la cabeza en el Estado en la cabeza, lo que quieras. Ni se te ocurra gobernar, ni se te pase por la cabeza gobernar. Esa era la película que se contaba aquí. Pero es que Felipe González, hoy en día, no sé si lo visteis el otro día, el heroico Felipe González dijo que iba a votar en blanco. ¡Toma ya! ¡Toma ya! O sea, está Charlie Kirk y luego Felipe González. Pero Mario, vamos a ver, que nos han instalado en la cabeza la idea de que le hemos derrotado a ETA a base de una negociación con ETA. ¿Por qué se negoció con ETA cuando ETA estaba virtualmente muerta? Virtualmente muerta. Es decir, porque el PNV dice, no, están dispuestos a lo que sea, van a entregar las armas, van a hacer lo que sea, pero darles una Estaba en el opción piso, totalmente. política, Una legitimidad. darles una oportunidad, no me los matéis del todo, que me son útiles. Y el Estado español, vía el gobierno, no quiso, con Zapatero, no quisieron acabar con ETA. Y ETA sigue ahí. ETA sigue ahí. Y cuando la gente de Vox pone una carpa en cualquier pueblo del País Vasco, los matan. Como pueblo. A palos. En ciudades. Sí, No, tienen siguen que... ahí. ¿Por qué? Porque no quisieron acabar con una ETA que estaba muerta. Muerta. están No cambiando- tenían ninguna posibilidad de seguir. Y dijeron, como no tenemos ninguna posibilidad de seguir, vamos a fingir una negociación en Oslo. Acordaos de la negociación en Noruega. Y no quisieron... Esa Noruega que visitó Margarita Robles, dice usted. Sí, hombre, claro, por supuesto. Te están diciendo que ETA no existe mientras me están está sacando a los presos de la cárcel, recibiéndolos con homenajes. Y hay un presentador en la sexta línea aquí que decía, no, los honguetorres no existen, eso es mentira. No está existe. prohibido". Sí, sí, Si sí. hay decenas al... Pero esa manipulación del pasado, cuando hablabas del franquismo, por ejemplo, tienes a Sonsoles Onega diciéndole a una señora mayor, no, usted en el franquismo no podía bailar. Y la señora, pero ¿cómo que...? O sea, yo recuerdo que mi abuela me decía, yo a tu abuelo lo conocí en un baile. Yo pensando, hombre, eso es mentira, que a mí me dijeron en la tele que usted no podía bailar. Entonces, ¿dónde lo conociste? Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria. Antes de ir a la pausa, simplemente una noticia que me ha llamado, un mensaje que me ha llamado la atención, un artículo que se ha publicado en Fortune y donde cuentan cómo después de invertir 30.000 millones de dólares en Estados Unidos para que los niños sustituyan los libros de texto por tablets y ordenadores, Ahora han ordenado. han logrado, por primera vez en la historia, una nueva generación cuyas capacidades cognitivas son peores que las de sus padres. Pausa publicitaria estaban y mal ya. seguimos. Bueno, encuestas por doquier, por todas partes encuestas. Y lo que estamos viendo, pues es que en todas las encuestas Vox se dispara para arriba. A mí me dan mucho miedo estas encuestas que de repente dicen 200.000 escaños para Vox. Yo creo que hay que ser prudentes con las estimaciones. Por eso me suelo quedar por las que van como más pasito a pasito. Por ejemplo, las de sociométrica que le dan a Vox ya en el 18% y los acercándose a los 70 escaños. Pero es que hay otras, y ayer salían dos muy coincidentes entre sí, una la de Electomanía y otra la de Target Point para el debate, que sitúan a Vox por encima del 20% y ya acercándose a los 75 escaños. Es decir, ya empezando a hacer posible que haya pues un sorpaso al Partido Socialista dentro de no mucho. Esas encuestas, bueno, todas las encuestas lo que están mostrando es fuerte subida de Vox. El PP se estanca o incluso baja con respecto a 2023, aunque baja poquito. El PSOE se mete una castaña brutal, la izquierda del PSOE se mete una castaña brutal y todo lo que pierde la izquierda lo fagocita Vox. Con lo cual,
a más Vox, menos Sánchez, ¿no? Eso es lo que parece, efectivamente. Pero es lógico. Si lo que hay de fondo es es un tsunami de realidad, yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Es decir, las cosas son lo que son. Entonces, durante algún periodo, pues los medios de comunicación, sobre todo masivos, son capaces de tergiversar, de tapar, de distraer, de llevar la atención a otras cosas. Pero claro, cuando la gente vuelve a su casa y atracan a su hija, le pegan un tirón a la madre y le quitan la medalla por la calle y además le rompen el codo y el fémur, cuando la mayor parte de la gente está viendo cómo sus pisos y sus barrios se degradan de una manera que no habían podido ni intuir, de modo que lo que valía 200 ahora vale 100. El tema del propio trabajo, el tema de la burocracia, el tema de los pobres autónomos que ya no saben qué hacer para poder sobrevivir. Es decir, seguimos viviendo en un país que le mete un 21% de IVA a la electricidad, que es más necesaria que el mismo pan. Un país que es capaz de meterle el IVA del 21% a los pañales cuando no tenemos niños y le mete el 10% a los preservativos. Coño, métele el 30% a los preservativos y deja sin IVA a los pañales de los niños para ver si la gente quiere tener hijos o puede tenerlos o puede mantenerlos, que los estás esterilizando, estás castrando a toda una generación a base de ¿qué? De traer a los hijos de los otros. Que, por cierto, los otros se quedan en Senegal o en Marruecos, donde tal, se quedan sin sus hijos porque los han tenido que enviar a otra parte. ¿Pero qué me estáis hablando? Pero si estáis haciendo todo al revés. Y no. Es que es un plan. Claro, exactamente, es un plan. No es una equivocación, no es estupidez. Es un plan. No, es lo que quieren hacer. Aquí está pasando otra vez lo de... Es que yo me acuerdo de los mamarrachos oficiales diciendo, ay, mira, que se rompe España, y que hacían programas de humor en la serie y tal. Y luego cuando se rompió España, decían, ay, que abracémonos, o te ponen como remedio que el representante de la izquierda en España sea ahora un rufián. ¿Vale? Va por aquí esto. Bueno, sí, es que para que la izquierda acepte a con esto igual, con la sustitución, el reemplazo. Que viene el reemplazo. ¿Qué mamarrachos son? Sí, una conspiración. Toma. Sale Irene Montero y lo confirma públicamente. Y lo pide. No somos, por cierto, conscientes. Y sale Melenchón y también lo confirma. De que eso no tiene ya remedio. ¿Que el reemplazo? No lo tiene. Claro que tiene remedio. Vale. No lo tiene. Y va a ser un problemón para las sociedades sociales. Eso es otra cosa. Es un problema. Que va a ser un problemón y que ya lo es en cierto sentido, cierto. ¿Solución? Claro que la tiene. Ojalá, pero no te digo, claro. Yo te digo que no lo tiene. Es mucha gente. Sí. Es mucha gente. Sí. Y además con unos blindajes legales en Occidente, en Europa, que te van a hacer que te los comas. Que te los comas. Eso es así. No solo te los comas. Que te gobiernen. Porque van a tener voto enseguida. Enseguida. Por cierto, es claramente, o sea, han ido por ahí, han dicho, vamos a caer. Pero Mario, que hay un montón de inmigrantes que ya están aquí hace muchos años, que llevan años aquí, que ya tienen algo y por tanto son conservadores. Ya. Y algunos se sienten bastante más españoles que Puigdemont y Otegi. Por supuesto. Como pero buenísima gente, tanto de hispanoamericanos como gente que procede de partes de África. O sea, hay gente muy buena. Sí, las que sí, cosas me parece, como son. pero ya, claro. Pero si es que ¿quién ha negado eso? Si es que ahora lo que estamos hablando es que de un país de 50 millones de habitantes, en 30 años, 30 millones no van a tener un antecedente español. Uno. Bien. Y que yo ahora estoy viendo ya, aquí hay ya extranjeros que se supone que iban a ser a los que nos abrazaran, que han sido lo peor que nos ha pasado. Echenique, Pisarello, y no es casual. No es casual, son los que lideran. Ahora en el País Vasco hay una peruana, que no sé si ha venido hace 8 años, que está hablando de Euskal Herria, y que está en Bildu. No, lo digo por si acaso. Sí, no, a ver. Entonces, que sí, que son muy majos, que todo lo que queráis. Sí. Que es que les hemos dado la nacionalidad. Y van a ser más que nosotros ya. No dentro de ya.
por las reagrupaciones y demás, en zonas cruciales, como el País Vasco y Cataluña. Por una peruana de Bildu, le aseguro a usted que hay cientos de miles de peruanos que no son de Bildu. Si es que no estamos diciendo... Ya, es que lo que estamos diciendo es que me parece muy bien y que yo sigo siendo tu amigo del alma y que te daré la racionalidad cuando lleves 30 años en España y cotizando 25. Eso estoy de acuerdo. Es que la madre del cordero de todas es la formas, nacionalidad. Le recuerdo que alguien tan progresista como Macron abrió la veda en Europa de la retirada de nacionalidad a aquel al que se le haya concedido y que luego cometa ciertos tipos de delitos. Con lo cual, pues igual que has dado la nacionalidad, la puedes retirar. Y de hecho, deberíamos, y usted ha hecho hincapié en ello algunas veces, para empezar a revisar todas las concesiones de nacionalidad a marroquíes, porque es que con Marruecos no hay doble nacionalidad y la Constitución marroquí dice que un marroquí no puede renunciar a la nacionalidad marroquí, y con no lo cual solo a se está nacionalizando a gente en fraude de ley. Claro. Vale, os voy a contar una. Ya veréis, que esto está muy bien. A que no sabéis una cosa, es inconstitucional negar la educación en castellano a los españoles. Ha habido sentencias de los tribunales. ¡Ja! Venga, vamos a seguir, que lo vamos a solucionar. Hice un resumen. Que me estáis contando que no van que va a haber políticas de hechos muy consumados. Y si le está costando a Trump, que está activando a la Guardia Nacional, que está todo... Que si os hacéis una idea de España... Perdone, a ver, ya llegó aquí el señorito que dice, uy, por Dios, que todo va a ser muy complicado. Pues claro que va a ser muy complicado, se van a resistir como gato panza arriba. Y si pueden incluso llegar al asesinato, como han hecho con Trump, van a intentarlo. Es mucho dinero el que se juegan, es mucho poder el que se juegan. Claro que se van a resistir. Vamos a ver, pero ganaremos. Pregunto, ¿así? Vamos a ver. En Europa, en Londres... En Londres tiene, no sé, pregunto, que si tiene remedio Londres. Que si tiene remedio la ciudad de Sadiq Khan, ¿no? Que me lo digáis. Londres lo veo mal. Va, Londres. O sea, es que y París, estamos hablando de Londres. No, Londres lo veo mal, Marsella. París lo veo mal. Pero Roma está bien. Sí. Sí, Sí. Roma está bien. Sí, y Budapest también está bien. Que Y Bucarest también está bien. No, Budapest es importante porque Budapest tiene... Viena también. Budapest no tiene un problema. O Craiova Budapest no tiene el problema. Es que tú ya lo tienes. Y el problema es que tú vas a tener que coger y decirles, fuera. Que si lo van a echar, que te digo yo, que no. Que no. Bueno, lo vamos a comer. Es que verdad. La presión ¿Habéis visto, por cierto, ¿habéis ¿habéis visto elecciones? El otro día vi unas encuestas. Los musulmanes votan como 6, 7, 8 veces más que la media de sus países a los partidos de izquierda. Es verdad. A la Francia insumisa, esos partidos que son de la Al concordia. PP, digamos. Al fin. Al Podemos de allí. Al Podemos. No, pero ojo, pero mira, tenemos un ejemplo importante con el PP. ¿Me podéis explicar qué pasa en Ceuta y en Melilla, que están gobernadas por el PP? No, si lo digo por si está controlado el tema. En Ceuta y en Melilla. ¿En qué ciudades persona non grata Abascal de las dos, que no me acuerdo? ¿En cuál? España tiene un problemón que tiene muy difícil resolver. ¿Por qué? Porque es que aquí no va a depender de Vox. No va a depender solo de Vox. Es que te toca movilizar los recursos del Estado para una operación... Si quieres hacerle reír a Dios, tremenda. Cuéntale tus planes. A ver, hizo un resumen, don Julio, de todas las causas y yo creo que está muy bien y que es verdad que la inmigración es un problema, sobre todo el impacto de la inmigración ilegal, pero hay una cuestión también en cuanto a por qué los jóvenes dicen ahora, el país, lo demás, es que los jóvenes se están volviendo de derechas. No creo que estén volviendo tanto de derechas, sino como que hubo una generación en el 2014, hace 12 años, engañada, entre comillas, que les dijeron... Mira, Pablo Iglesias es el Mesías, estos de Podemos van a acabar con la casta, son los abajo contra los arriba. Y hubo gente que se lo creyó. Por analfabetismo político, sí, porque al final el populismo es la democracia de los ignorantes. Pero como un tío que decía que Chávez era un ejemplo para el sur de Europa podía ser remedio de nada. ¿Qué pasa? Que esa generación creció y cuando vio que el pollo se fue a Galapagar, que el feminismo era una mentira, que solo fue un negocio, que están muriendo más mujeres que nunca, que los jóvenes tienen peor acceso a la vivienda y que encima sus barrios están degradados y que la izquierda se enriquece y vive cada vez mejor y ellos peor. Dicen, no, es que se han vuelto fachas. No tiene por qué ceder en ese ¿Cómo que se han vuelto Claro. fachas?
fachas que es que les falta una denominación para definirse a ellos mismos porque consideran que lo de derechas Claro, es de centro reformista, ¿no? Pero es normal, por lo que dices. Acabo de leer que mañana el gobierno desclasificará los documentos del golpe de Estado del 23F. Pues a ver dónde queda Juan Carlos I. Lo acaban de publicar en Cantabria Directa, el Consejo de Ministros de clasificar este Pero, martes. pero ¿todos o 3? Hombre, como ahora. Bueno, ¿Cómo? los Epstein, Un momento. la mitad. Los habrán leído antes. Un momento. Puedo imaginar cuál. A ver, eres Pedro Sánchez. Es el 23F. ¿Qué te va a echar para atrás? ¿El rey Juan Carlos? Ya, ¿qué ¿Felipe González? Claro que ¿Qué más puede desclasificar absolutamente Música de todo. Zog. Claro. Todo lo que. Jordi Pujol. De ahí solo pueden salir cosas malas en términos que hoy en día consideraría malo para los que le han puesto la proa a él. Bueno, yo no excluyas que el tema lo montara Vox, el 23F. No. El 23F lo montó Franco. E incluso Franco. Fue Franco. Un autogolpe. Bueno, yo solo digo que yo veo a mi amigo don Mario, ¿no? Ya siempre así, en fin, tan pesimista. Yo es que creo que al final, pues, los obstáculos se vencen. Y yo miro cómo van evolucionando las encuestas y veo una cosa interesante, y es que la distancia entre el Partido Socialista y Vox en los últimos meses se está reduciendo a razón de un 1% por mes. De aquí a dentro de 6 meses están en empate técnico. Habéis visto, hemos hablado de quiénes están en el poder, ¿verdad? ¿Qué os creéis? ¿Que no va a pasar nada? Ah, sí, pero ¿qué se cree usted? ¿Que los demás somos tontos? Pues no Pues sé si ya somos tontos, trataremos no sé de si somos afrontar tontos, lo que pero haya. en el 11M demostramos ser unos cobardes de mierda. No sé si somos tontos, pero ese día la sociedad, y yo creo que además por eso no se investiga más ni hay más, porque hay un trauma nacional de cobardía. Y no estoy diciendo... No, Sí, que- la no es por- votación en ese momento, y me daba igual, el PP atacaron a tu país y ese gobierno tenía que haber obtenido 500 escaños, no... ¿Cuántos escaños hay? ¿300? 500. 500. Para hablar. Porque atacaron a tu país, no sé si me explico, atacaron a civiles. Es que atacaron a civiles. Y las manifestaciones fueron lo que denunció políticas. Edurne Uriarte hace... escribió un libro muy interesante que era... Las manifestaciones fueron de esta vileza. Si tenéis que matar a alguien, están aquí, es este edificio. ¿Lo veis? Aquí es este edificio. Que los matéis a ellos, a nosotros no. Eso fue lo que hizo la basura de gente que encima el te daba SMS lecciones de pásalo, moral. ¿no? Todos a Génova, pásalo, el SMS. Eso es. Y lo del nunca más, la guerra y tal. Esos, exactamente el mensaje que transmitieron era: teníais razones y eran ellos. Sí. Teníais razones La y eran culpa ellos. fue la guerra de Irak. Sí. Así que no lo sé. Lo que sí que veo en las encuestas de Luis que es interesante. El otro día Kiko Llaneras publicó, ayer creo que fue, hizo algo muy, muy interesante que era, le decía a la izquierda, chicos, vais daos. Esto no tiene que ver con piezas de puzzle, sino que os faltan votos. Y era la primera vez que se decía así como tan abierto en los medios. Hacía el ejercicio de Sí. decir, vamos a ver qué pasa, si Rufián hace aquí esa coalición, ta. Bueno, pues y vamos a ver qué pasa si esa coalición al final se presenta unida con el PSOE, ta. Bueno, pues ni uniéndose todos, el PSOE más toda la patulea a su izquierda, pasarían de los 165 diputados entre todo el Frankenstein. Es decir, ni uniéndose todos. Y todo eso suponiendo que los votantes de las distintas piezas del puzzle, cuando se forma el puzzle, Vayan iban a votar todos al puzzle. Había un escenario que era todo eso. PSOE. Que no. Ni siquiera con el Al PSOE. final es todo PSOE. Concitando todo el voto de la izquierda, ni siquiera en estos momentos podía hacer eso. Es que de Bildu a Rufián es todo PSOE. Ahora, será una aberración de sistémica que la contemplaba Kiko Llaneras, que era, hay un escenario donde la derecha, con el 47% del voto, perdería ante la izquierda con el 42% del voto. Y ojo, 7 puntos, hablando en términos nacionales, no es el chocolate del loro, no es error estadístico, es una salvajada de distancia. Y estamos hablando en un país como está, en un país que tiene tanto parlamento autonómico, etcétera, nos vamos a encontrar, o podemos encontrarnos, con que una
masa de votantes clamorosamente mayoritaria, perdiera las elecciones. Y ahí no me vale de nuevo decir, no, pues entonces, que voten bien. Que no. Que en el Parlamento hay que tocar la ley electoral. Ya. Es que hay parlamentos autonómicos, ya gestionan sus temas, etcétera. Aquí hay que hacer ya una ley electoral donde los partidos que estén con representación parlamentaria sean verdaderamente nacionales. Es decir, les tienes que pedir, yo qué sé, representación en 3/4 partes del territorio. ¿Pero quién ganó las y últimas un umbral elecciones? del 5%, porque es la nación. Las últimas elecciones las ganó el PP, realmente. Alguien dice, no, porque habrá ganado. Pues mucha gente no lo recuerda, que parece que ganó Sánchez de Calle. Y no. Para nada, lo que pasa es que se unió con quien se unió. No, pero y no solo eso. Es que aquí decir, yo puedo entender, PP les faltaba un montón. Pero es que ahora estamos hablando de un 47% frente a un 42% y que ganarían. Que de nuevo, hay que ver, chicos, no puede ser un partido con representación en el Parlamento Nacional y si tú solo tienes representación en 4 provincias, no puedes. Claro. Lo siento. No, bueno, pero es que ¿qué eres? Soy mayoritario en Cataluña. Enhorabuena. Gobierna. Te felicito. Claro. Gobiernas en la Generalidad de Cataluña. No es que yo en el País Vasco. Enhorabuena también. ¿Te lo digo en euskera también? Venga, pues. Tú gobiernas en el País Vasco. En España, para acceder al Parlamento tienes que tener representación en el 70% del territorio y además tienes que tener representación de verdad. Es decir, un umbral del 5%. Que te conozcan en tu casa. Que te conozcan en tu casa. Entonces, en todas las provincias, más de un 5%. Y si no, fuera del Parlamento. Porque es el Parlamento de la Nación. Para de un Estado hiperdescentralizado. Se acabó la broma. Se acabó la broma de que Bildu, PNV, Junts, etcétera, digan, voy a aprobar un decreto de desahucios que en Cataluña no se aplique. Es que esto está pasando. Y lo estamos dando por anormal. Es que como ellos tienen votos, bueno, pues no lo van a tener. Fíjate tú por dónde que no lo van a tener. Ya, entonces ya obligas a la izquierda a esta otra cosa, a rufianizarse. ¿Queréis tener representación nacional? Poned a un rufián y suerte para todos. Y que se las apañen con el PSOE. Pero en el Parlamento Nacional no puedes estar. Ya está. No puede haber agrupación de electores del hierro. Que no, macho. Vamos a ver. Que no. Estamos en una situación donde la izquierda va camino del precipicio, la izquierda progre. Es decir, PSOE más todos sus apoyos del Frankenstein. Entonces no nos pongamos nerviosos, tranquilos. Que se van a ganar las elecciones, se van a ganar con claridad, lo dicen todos los sondeos, y no me diga usted que Collaneras ha encontrado un escenario por el cual si multiplicamos por el logaritmo de la derivada de lo que Rufián hace... A ver, no, vamos a ver. Que la izquierda alcance un 42%, yo no lo veo... Que la izquierda, increíble. Que con eso pueda ganar más escaños que la derecha con 47% es lo que es enormemente improbable. O sea, no. Todos los sondeos están dando lo mismo. Todos menos Tezanos, que ha sobreestimado al PSOE en 44 de 45 encuestas que ha publicado. Entonces, no nos pongamos nerviosos. El PSOE va camino del despeñadero. Ya se están poniendo nerviosos ellos. Cada vez sale más gente del PSOE. El alcalde de León, García Paje, que ahora en lugar de decir wow, ya dice wow y tal. Dejemos que se pongan nerviosos ellos, tranquilos. Que Sánchez continúa hasta me voy a ir a la calle esa, el barrio de la Humedad, allí. Me voy a darle a la bebida ya, a León. Si la resistencia pasa porque el alcalde de León... Pues si está diciendo a... Si el alcalde de León hace miau. Sí, no puede ser. Bueno, pero que ellos están nerviosos. Harán solo miau, pero el caso es que ven que van a perderlo todo. En Extremadura se han esnafrado, en Aragón se han esnafrado, en Castilla y León se van a esnafrar, en Andalucía se van a esnafrar. Yo lo que le quiero decir a la sociedad es que depende de ella. ¿Por qué? Porque van a incendiar la calle de verdad. Como los kirchneristas en Argentina. ¡Uy, qué miedo! Como los demócratas, los del Partido Demócrata en Estados Unidos. ¡Uy, qué miedo! Hay que comprar acciones de las empresas que fabrican contenedores. Hay que ser Milei, entonces. O Bukele. Pero hay que ser Milei. Bueno, y ¿usted cree que Abascal no para Vamos a ello. Endulzarte el lunes. Vamos a ello. Dice un tío que va al médico y dice, hola doctor,
Sí, dice, vengo a que me reconozca. Dice, ¡hombre! Dice, ¿es esto la Asociación Nacional de Tocapelotas? Dice, sí. ¿Quiere usted afiliarse? Dice, ni de coña, imbécil. Y dice, admitido. Estáis, de verdad, esto no puede Dice, ser. hola, buenas. Dice, ¿es el club de vagos? Dice, sí, aquí es. Dice, pues que me entren. Julio, corta, Bueno. pues mete pitidos aquí. Sí, haz algo. haz algo. Sí, Julio, que se Sálvame, note, respeta a los oyentes. que se note que eres del equipo adecuado. Exacto. Haz algo. Bueno, lo que pasa en Bueno. la Vuelta a España puede volver a repetirse si no hay voluntad de cambiarlo. Porque No eso sé, se podía haber pero parado de ¿qué sobra. pasó en la Vuelta a España? Que 40 matados en Eso- distintos puntos de España, con la cobertura de Radio Televisión Española Sí. y Pero Madrid la tiene la última subvención etapa. y el patrocinio del gobierno, claro. interrumpieron la Vuelta a España. Muy bien, Claro. quítales Televisión Española, quítales el gobierno y los Sí, 50 sí. matados duran 2 segundos. Pero es Y que- pon la UIP de verdad, no, No, cuatro que estamos tiros ahí. hablando de Sí, sí. antes de. Claro. Sí. Si antes de incendiar la calle, No pasa va a haber una porción significativa de la gente que diga pues que la incendien, pero otra va a decir, uy, no, que que se pone esto y encima ya empieza. Si ya uy, está, fíjate pues lo si que una dice, porción ya, significativa Vox, de ya. la calle ya está incendiada porque no llegan a fin de mes, tío. Por cierto, Que es el día 20 no tienen que comer. ¿Sabéis? Hoy una cosa crucial Por Dios. que hay que hacer, activar a las chicas, y a las mujeres, que son el grupo que aún no se ha bajado de la burra de los que más daño les hacen. Sí, ¿verdad? De los que más daño les hacen, con diferencia. Están empezando. Bueno, Están don empezando. Guillermo Díaz. Sí, señor, eso es lo que muestran las encuestas. Está claro. Don Guillermo Díaz. Don Luis del Pino. ¿Qué dice nuestra... Bueno, plantee usted la pregunta y luego vemos qué dice nuestra audiencia. Claro que sí, planteamos aquí la pregunta que traemos todas las mañanas en Mañanas en Libertad, y es la siguiente. ¿Cree que la exclusiva de hoy de El Español provocará la imputación de Ángel Víctor Torres? Damos 4 opciones, como siempre. La primera es sí, la segunda es debería, pero no, la tercera no debería y la cuarta es todo falso. Antes de preguntarle a don Julio, a don Roberto, don Mario, don Luis, voy a dar un poco de los comentarios de los oyentes, ¿no? Para que... No. Para Primero, nos primero que se, influyan, sí, primero que se influyan los pronuncien oyentes. ellos. Bueno, Quiero bueno. que me influyan los A ver, oyentes. ¿usted qué cree? ¿Que el input... Yo Julio. no estoy de acuerdo en mencionar el nombre de quien ha hecho esa información porque ninguno de estos medios menciona jamás a Radio Libertad. Jamás. O sea, lo tienen como norma. Que no aparezca don Luis del Pino, que no aparezca Radio Libertad, porque no quieren que tengamos un solo oyente más. Con lo cual yo no pienso citar nunca a ninguno de estos medios que no nos citan a nosotros. Do uddes. Dicho eso, espero que lo imputen, pero no estoy seguro. O sea, debería, pero no. Hombre, claro que deberían, hace tiempo que deberían, pero lo veo complicado. Debería, y ya antes por la trama de las mascarillas, donde también está metido ese señor. O sea, sí, espero que lo imputan. Y es más, y ¿Y espero usted? que incluso vaya a la cárcel. O sea, ¿usted cree que sí lo van a Que imputar? sí lo van a imputar. Sí. Usted cree que deberían, pero no. Yo creo que no. ¿Usted? Yo lo que diga a Guillo, que Guillo se ha quedado con el speech de Julio diciendo a la que la hemos liado. Yo lo que diga Guillo. No, porque Debería, pero no. La libroencuesta siempre es una pregunta que hace nuestro director don Luis del Pino, y él ha decidido pues citar a este medio que trae la información. No, si yo no. que lo diga Yo, así, a ver, Luis. por favor. Yo he dado mi opinión sobre pero, eso. pero, don Julio, es que hay un problema. Es que usted es del Madrid, yo soy del Atleti, que somos unos señores. Entonces yo cito a todo el mundo. No me hable de fútbol, que vaya fin de semanita. Me cago en la leche. Espero ser del Oviedo, ¿eh? Quedamos últimos. Me presta. me Estarán cae muy felices bien en su Oviedo. tierra, don Ojalá el Julio, Oviedo en se Pamplona. salvara. ¿Eh? Estarán felices en su tierra, en Pamplona, estarán con la Sí, victoria. sí, en mi tierra sí. Pues yo te digo una cosa. A mí Osasuna me da pena porque es un equipo al que le he cogido manía, precisamente porque otro caso más Como el de Barça. A ver, Charlie. dejar que se tomen instituciones. Y me encanta ir a Pamplona, me caen de maravilla los pamploneses que se molestan cuando les dicen pamplonicas. Tengo una manía que no puedo ni ver a Osasuna porque Son lo han tomado. los... Lo han tomado, igual que el sí. Atleti de Bilbao. Lo han tomado. Bueno, el Atleti ahora hay que verlo. Son los más woks del mundo. Los ves y dices, fíjate, estos son los Quijotes del fútbol. Contra el racismo. Cuando he visto lo que ha pasado en Bilbao, cada vez que asesinaban Sí. a gente de Bilbao, Que sí. otros valientes a deshoras.
Que sí, es una... Bueno, ¿y qué dice hay la mucha gente? cobardía ahí. Le damos voz a los oyentes, don Luis, con ocasión de esta libre encuesta. Y Carmen Costa se acuerda de don Mario Noya y dice, claro que no, como tampoco lo va a hacer Marlaska, Puente o Sánchez. Cada vez que veo una nueva tropelía recuerdo el I de don Mario Noya, aprovechando que hoy está en la tertulia. Claro. José Manuel Quesada también nos escribe, nos dice, debería, pero no. Ángel Víctor Torres es un especialista al nivel del mismo Houdini. Crispal en X también nos escribe, nos dice, yo ya no espero nada. Está todo tan podrido que da muchísimo asco. Mucho está tardando el meteorito en caernos encima, dice este estudiante que nos escribe en nuestra cuenta de X de Radio Libertad. También escribe Cargela, quien nos dice, a los que pertenecen a la España impune no les pasa nunca nada, aunque debería de pasarles. Y nos acordamos también de nuestros oyentes que nos escriben en las publicaciones de YouTube, porque la libre encuesta la jugamos en las publicaciones de YouTube, en el directo de YouTube, en Twitter, en la cuenta de Radio Libertad, y en las publicaciones nos escribe MCBI, ese es su nombre en esta red social, en YouTube. Nos dice, aquí no va a dimitir nadie, y no lo entiendo. El Congreso tendrían que cerrarlo y empezar de nuevo. También nos escribe Bego, que no sé qué Bego será, estoy seguro que Begoña, no sé, nos escribe, por esa minucia no están imputados los ministros responsables de delitos infinitamente peores. Incluso algunos se han ido a triplicar el sueldo en Europa. Definitivamente no. Y damos los resultados, don Luis, que en este momento ya los pueden estar viendo en las pantallas, los que estén viendo el Toro Televisión o los que no estén siguiendo nuestra transmisión por YouTube. Ganó la elección de don Julio Ariza. Debería, pero no, con un 71,4%. Madre mía, Y casi de don 3 de Mario, cada de don 4. Mario. De todos, ¿no? No, No. don Roberto. Ah, bueno, dijo sí, que yo he Dicen votado en que esa ocasión. espero que sí, pero claro, la realidad, cuando dicen, a ver, nadie va a dimitir, no, si no hay que dimitir, hay que hacerles Pero eres dimitir. debería, pero no, entonces. Sí, debería, pero no. Bueno, ahí. Sí. Bueno, pues él sí, por su parte, sacó un 27,7%, no debería 0,4% y es todo falso 0,4%. También hay que reconocer esos votos que han tenido Bajísima esas dos opciones. la votación a esas dos otras alternativas. Exactamente. 0,4 a cada una. 0,4 cada uno. Hay uno que es Que un no llega ni fenómeno al 3% que se los que llama- niegan la existencia de 3%. delito. Hay uno que es un fenómeno que se llama tunante y dice, súper optimista don Luis, parece mentira, con todo lo que sabe. Pues hombre, precisamente por todo lo que sé, pues no tengo más que mirar a mi alrededor y constatar una cosa. Estamos gobernados por auténtica gentuza canalla que para seguir robando y para seguir mandando y para seguir teniendo sus fiestas asquerosas de depravados sexuales, están dispuestos absolutamente a todo, incluso a asesinar a la gente que les puede quitar el poder. Lo han intentado con Trump, pero al mismo tiempo que constato eso, constato que, oiga, al final lo han intentado muchas veces, destruir a Trump por todos los medios y no lo han conseguido. Luego entonces los malos pueden ser derrotados. Y una vez que se les quita del poder, todo su poder se desvanece porque trabajan con dinero ajeno. Eso es así. Así que Eso es así. y yo veo a Milei La pasta. y mira, pues ha sabido manejar Argentina. Y veo a Meloni, no lo está haciendo mal en Italia. Veo a Hungría, que a pesar de que está sometida a cerco, ahí sigue Orbán. Veo a los polacos que a pesar de que les impusieron a un mayordomo de Úrsula en las elecciones legislativas, luego en las presidenciales los polacos han elegido a uno para pararle los pies a Usted ve Úrsula. esperanza. O sea, yo veo que la gente está cada vez más harta y veo que se puede llegar al poder y veo que aunque tengas enfrente a gentuza de la peor especie, se la puede derrotar y se la está derrotando en muchos sitios. Yo veo al Reino Unido y recuerdo que a Enoch Powell decían, bueno, tenían un zumbado allí que se llamaba Enoch Powell que decía que en breve el Reino Unido iba a dejar de... Que la gente vea quién era Enoch Powell, porque se lo condenó al ostracismo. Era un tipo que decía que el Reino Unido iba a perder su identidad y que iba a tener un proceso de sustitución de población y todo el mundo se rió de él. Pero si hay barrios que es Es que, Sharia, no, es que Enoch Powell hizo proyecciones, es que ahora no tengo la cifra, seguro que la gente me la voy a inventar, pero la proporción no. Enoch Powell hizo sonar la voz de alarma con un 6% de población extranjera, que miréis el Reino Unido. En Rotterdam, esa localidad que no conoce nadie fuera del Reino Unido y que ahora lo conoce todo el mundo por los casos espantosos de violaciones durante años y más años. Pakistaníes. Tienen de alcaldesa a una señora que te recita
el Corán para, Sí, sí. para desearte un feliz Ramadán. ¿No podemos seguir hasta las 10:30? Pues no, porque Qué rabia, porque iba a contar yo una cosa. Ya pues otro luego otro tomándonos día. un bocadillo de torreznos ¿Vamos con a por huevo los frito. torreznos o qué? Gracias, Bueno, don la que Julio hemos liado con los Ariza. torreznos. Gracias, don Roberto Granda. Gracias, don Mario Noya. Que vengan a desayunar Gracias, con don nosotros. Guillermo Díaz. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que nos viene a recordar que el capitalismo de Estado todo lo desintegra. Buenos días, don Paco. Mis saludos más cordiales, don Luis del Pino y compañía. Sinceramente, me duele pensar que a la mayoría de mis compatriotas españoles, las izquierdas, encabezada por Sánchez, les traten de bobos. La semana pasada decía Pedro, el doctor, refiriéndose a los empresarios como trituradores del crecimiento económico y de los sueldos. Ahí lo dejo. Yo no creo que existan personas tan simples y estúpidas que se lo crean. Primero, ¿sabían que este año el Estado, vía impuestos, ha recaudado una cifra récord? Pues sí, porque por cada trabajador que tiene una empresa, que tiene la empresa, le paga al Estado desde un 36 hasta un 54% de su sueldo. ¿Y para qué? Para que tengamos lista de espera en los hospitales, para que no tengamos viviendas, para hundir el sector primario, es decir, la ganadería, la agricultura, para mantener las carreteras y el ferrocarril hechos un desastre, para que ni con 2 sueldos podamos llegar a final de mes, y podemos seguir. Esto es el socialismo, el capitalismo de Estado, que nos puede llevar a consecuencias irreversibles, porque nos quitarán el derecho a protestar e incluso el derecho a votar a otras opciones políticas, otras opciones de sentido común, como es Vox, por ejemplo. Pero seguiremos en las locas sinrazones que vivimos. ¿Saben ustedes que no existe el despido libre? Pues sí, si es usted empresario, se tiene que tragar al vago o al sinvergüenza de turno, sí o sí. ¿Saben ustedes que si una empresa, por razones empresariales, excesivos impuestos, subida de aranceles, pérdida de mercado, etcétera, tiene que despedir a 10 trabajadores o más, si alguno tiene 55 años, obliga a que la empresa les pague la cotización a la seguridad social 10 años más, hasta su jubilación. Y por otro lado, venga a hacer propuestas para que se les dé trabajo a esas personas de 55 años o más. ¡Qué poca vergüenza! Mañana más y mejor. Punto final.